Hola, Dios les bendiga. Hoy con un nuevo pan del cielo y voy a hablar de la vida de Gedeón. Gedeón se encuentra en el libro de los jueces y es la historia de un varón que fue escogido. Sobre todo el Señor en un momento determinado lo llamó esforzado y valiente. Pero detrás de esta historia, una historia de lucha, porque se conoce la historia de Gedeón y sus 300, porque hubieron 300 soldados o 300 personas que combatieron con él contra el ejército de Madián. ¿Dónde está la parte importante de toda esta historia? Entender el porqué de esta lucha. Y es que el pueblo de Israel había venido pasando muchas circunstancias, habían habido cambios. En la historia de los jueces sabemos que el pueblo de Israel comenzaba a tener ya una confrontación por sus costumbres, habían sido alteradas, comenzaron a adorar a otros dioses, a dioses de Baal, y habían adoptado costumbres de las tribus que estaban asentadas sobre Canaán. Mas sin embargo dice la palabra del Señor que aunque el Señor no compartía de todas esas cosas, él no estaba contento con todo esto, sin embargo él se animó a darle una oportunidad al pueblo. Y hay una parte interesante en la palabra de Dios que cita el libro de Jueces capítulo 6, y es el llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel habían hecho lo malo, dice, ante los ojos de Jehová, y él los entregó a Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas, montes, cavernas, lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban. Amén. Entonces vemos que habían constantes sufrimientos o ataques de parte de las tribus que estaban asentadas en Canaán en contra de Israel. Amén. Donde habían pérdidas económicas, habían situaciones de mucha confrontación, de mucho dolor para el pueblo de Israel. Entonces dice el verso 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor, clamaron por justicia, recordaron que ellos tienen un Dios, amén, y es cuando ellos claman a Jehová por causa del problema, o sea, de los madianitas. Pero Jehová les envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, les hice salir de Egipto y saqué de casa de servidumbre. Él les trajo a memoria lo que en algún momento hizo con ellos en Egipto. Y es que el Señor los rescató al pueblo desde el mismo Egipto y los sacó en victoria. Ahora les hacía recordar para que ellos sepan o tengan un precedente que el Señor nuevamente lo podía hacer. Así que el Señor los libró de mano de los egipcios, dice, y de mano de todos los que lo afligieron, los cuales los echó delante de vosotros, dice, y os di esta tierra. Amén. Así que en el verso 11 dice que el ángel de Jehová se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, ¿no? Quería decir de la tribu de Manasés, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, esta persona o esta familia venía de la tribu de Manasés. Y estaba este Gedeón preparando o sacudiendo el trigo para esconderlo del pueblo madianita. O sea, aparentemente se puede notar, había un temor o cierta preocupación por lo que podía pasar. Pero el Señor aparece, dice, el ángel de Jehová se le apareció y Jehová que está contigo, dice, varón esforzado y valiente. El ángel de Jehová se aparece y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor sobre la vida de Gedeón comenzó a proclamar, a sentar sobre su vida lo que el futuro él iba a realizar. Gloria sea el nombre del Señor. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si está con vosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Las famosas preguntas que muchos nos hacemos, o las personas se hacen cuando dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está sucediendo tal cosa? ¿No? ¿Por qué me sobrevino esto? ¿De dónde están las maravillas que nos contaban vuestros padres que hacías con nosotros? Mas sin embargo dice, aún dice, nos cuentan que el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora nos ha desamparado, nos has entregado en manos de los madianitas. Pero mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Así que no te envío yo. O sea, yo soy el que doy la orden, así que tú la vas a cumplir porque yo te estoy respaldando. Miren ese concepto de obediencia,
Muchas veces nosotros tenemos que obedecer sin hacer muchas preguntas ni cuestionamientos. Más que todo hablo en el caso de Dios con nosotros. Dios nos ha dado una gran comisión que es ganar vidas y predicar la palabra del Señor. Pero muchos nos hacemos preguntas. Señor, ¿cómo puede ser yo? Quizás estás conmigo. ¿Quién me respalda? Así es. Entonces respondió el Señor: ¿con qué salvaré yo a Israel? Lo dijo Gedeón: he aquí, mi familia es pobre en Manasés y el menor en la casa de mi padre. Ya eso es un argumento. Un argumento que se suele presentar cuando uno no quiere hacer nada, o cuando simplemente uno dice: ¿cómo lo puedo hacer si yo no tengo recursos? ¿Cómo lo puedo hacer o ir a predicar si quizás yo no sé hablar? Y esto no es cuestión de saber hablar o tener lingüística, simplemente es cuestión de prepararse, obviamente, porque hay que prepararse en la palabra y tomar la decisión de hacerlo. Amén, tomar la decisión de hacerlo en el caso de salir a llevar su palabra, obviamente. Y es que Dios nos respalda para que nosotros lo vayamos a hacer. Por tanto, ir y predicar este evangelio. Amén. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás al ejército madianita como a un solo hombre. Ahí le está confirmando y profetizando lo que iba a suceder. Y el Señor nos dice en este momento: yo estaré contigo. Amén. Así como lo hizo con Moisés, se lo dijo a Josué y se lo comenta nuevamente este hombre, se lo vuelve a sentar por otra ocasión más a un hombre llamado Gedeón. Amén. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia en ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Entonces, en ese momento, Gedeón preparó altar al Señor y preparó ofrenda y lo presentó. Lo que quiere decir que él tenía claro y revelado que en todo paso hay que esperar la guía del Señor y hay que honrar al Señor. Hay que darle gracias al Señor en todo y cada paso que nosotros decidamos. Amén. Una vez que ya presentó la ofrenda, la cual esa ofrenda lo puso por nombre Shalom, una ofrenda de paz. Dice la palabra que el Señor prácticamente lo equipó y lo animó a escoger sobre 300 hombres, los cuales tenían que ser de alguna forma probados. Y para resumirle, ellos fueron probados de una forma muy particular. Era que ellos tenían que inclinarse y poder tomar sobre sus manos, dice la palabra del Señor, agua y beberla, prácticamente lamiéndola. El término suena fuerte, pero tenía un simbolismo, y era que el Señor, a mi criterio, tal vez, el Señor quería ver el grado de humildad de esa persona. Hasta cuánto obediente podían serlo, porque hubieron otros soldados que no lo hicieron de esa forma. Y es que muchas veces a las personas se les da un consejo o se les da una instrucción y sin embargo no lo quieren cumplir a cabalidad, sino lo quieren hacer a su forma. Y el Señor ya había dejado preestablecido una forma que ellos iban a ganar. Una vez seleccionado el ejército, dice la palabra que ellos tomaron los cuernos y tomaron una vasija y sobre ello antorchas. Sobre esto comenzaron a entrar a la lucha y dice la palabra de Dios que previo Gedeón había escuchado un comentario de un sueño de una persona del ejército contrario, el cual daba por revelado en ese sueño que la espada de Gedeón iba a ganar, que Gedeón, el Señor, iban a vencer obviamente en esa batalla. Entonces ya el enemigo estaba vencido, solo faltaba creerlo en su corazón a Gedeón. Y cuando ellos entraron al momento del ataque, comenzaban a tronar, me imagino, los cuernos, comenzaron ellos a sacar de sobre las vasijas esas antorchas, pero lo más poderoso es el grito de guerra, amén. Y dice que el pueblo de Madián comenzaban ellos a aturdirse, a perder pista en su mente, quizás no sabían cómo actuar y comenzaron a atacarse entre sí mismos, amén. El enemigo va a ser confrontado y confundido por el Señor, porque hay poder en Jesús, amén. Y sabemos que nosotros vivimos un evangelio de poder, un evangelio de oración. Pues cuando nosotros como pueblo de Dios clamamos, pedimos, tenemos el respaldo inmediato de Dios porque Él nos ama. Pero tenemos que vivir una vida de obediencia a Dios, una vida de consagración en Dios, de cumplimiento en su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Y nos levantaremos como un ejército valiente, hermano, para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Hay tantos testimonios interesantes hoy en día de milagros, de sanidades, de matrimonios restaurados, de bendición financiera y todo. Pero lo más importante que quiero resaltar es cómo está nuestra condición con Dios. Cuando nuestra condición con Dios está bien,
Cuando hay, y tenemos que tomar en cuenta la actitud de Gedeón, él no fue directamente a luchar por luchar, mas él se preparó, amados. Él adoró al Señor, presentó un altar, me imagino tuvo tiempo de oración, tuvo tiempo de meditación, gloria sea el nombre de Dios. Y él quería primeramente mejorar su relación con Dios, reconciliar al pueblo de Israel con Dios. ¿Por qué? Porque habían vivido una etapa de desobediencia, habían estado adorando a otros dioses. Entonces hay pasos que seguir para poder ganar una batalla. Y es que necesitamos consagrarnos a Dios, sincerarnos con Dios, pedirle perdón a Dios, pedirle misericordia al Señor y entrar en una nueva relación fresca y nueva con el Padre. Así que los animo, amados hermanos. Espero que este video haya despertado en cada uno de nuestros corazones la pasión por orar. Si el Señor nos levanta en la madrugada, orar. Si el Señor te anima a ayunar, ayunar. Si el Señor te anima a predicar, a predicar. El Señor siempre va a querer que cumplamos nuestra palabra, amados hermanos. Solo que el pueblo debe prepararse, debe de entender los tiempos que estamos viviendo. Hay tiempo de mucha guerra espiritual, de muchas situaciones adversas, aún en contra del cristiano, aún en contra de la palabra, para que no se siga predicando. Mas sin embargo, Dios dice, lo haré, que ganes ese ejército como se lucha con un solo hombre. Así te defenderé, vas a tener esa fuerza. Gloria sea el nombre de Dios, amada iglesia. El Señor está con nosotros. El Señor está en cada uno de estos devocionales. Usted que está pasando un momento difícil, quizás un momento duro en lo médico, en la salud, un momento muy frágil o difícil en la familia, déjeme decirle que muchas veces hay que esperar el tiempo de Dios. Las cosas no son rápidas, las cosas muchas veces tienen un proceso y tienen un porqué, un tiempo de ejecución. Y el Señor para este tiempo iba a levantar a Gedeón. El Señor escogió bien la persona que iba a levantar. Y es que Gedeón estaba quizás haciendo otro tipo de labor y él lo sacó, el Señor sacó de ese confort o de ese pensamiento a un campo de batalla. Así que todos tenemos un llamado a la guerra en el sentido de pelearla espiritualmente, en el sentido de levantarnos como iglesia del Señor. Espero que este video haya tocado tu corazón, amado hermano. Es momento de prepararnos, es momento de ir a la iglesia. No abandonemos la iglesia. La iglesia es el primer lugar, es la casa de Dios. Es el lugar de reunión del pueblo santo. Es donde nos reunimos los cristianos. Es donde saboreamos la palabra de Dios. Hoy en día está esta oportunidad de la tecnología, la cual yo puedo llegar a su casa con la palabra. Este video llega a todos los rincones, quizás a un hospital. Quizás una persona que está pasando un momento difícil. El video puede entrar por medio de un móvil, de un celular o de una pantalla de computador. Lo importante acá no es la fama, porque no es lo que se persigue. Lo importante es continuar predicando el evangelio y aprovechar el método de las redes sociales para llegar a más vidas. Así que usted puede compartir estos videos, compártalo, anime a otra persona, suscríbase. Y cuando le digo dele like, no lo hago por fama, lo digo dele like para respaldar, para que se vea que hay respaldo a la palabra de Dios. Si nosotros muchas veces compartimos otros videos, ¿cuánto más la palabra de Dios? ¿Cuánto más la palabra que edifica? Respaldar este proyecto, amados, este ministerio también. Si tú deseas, amado, respaldar este ministerio, apóyame en oración, apóyame en compartiendo la palabra de Dios. Y si tu corazón, amado hermano o hermana, es tocado, aún puedes bendecir este ministerio y este siervo. Hay un número de WhatsApp en el banner de la página y usted puede hacer su siembra, su contribución, respaldando este ministerio, el cual tiene como misión llegar a más vidas. Así que yo quiero orar en este momento por este tiempo del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias. Hemos visto por un momento la historia de Gedeón. Padre, hombre escogido con propósito, Señor, para vencer el ejército contrario. Y sabemos, Padre, que lo tenemos a usted primero, que usted va en primera línea defendiéndonos y fortaleciéndonos, Señor, en todas las áreas que necesitamos.
Padre amado, que usted levante gedeones para este tiempo, hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres con un ánimo fresco, diferente, de aprender la palabra, Señor, de instruirse por la palabra y cumplir la misión y alcanzar más vidas, tomar ventaja, ganar terreno ante la adversidad, confesando el nombre de Dios, creyéndole al Señor en todo tiempo, orando sin cesar y amándonos unos a otros. Gracias, Señor, porque sé que usted ha bendecido esta palabra, la bendice y dará su fruto, Señor, como tiene que ser, Padre. Bendecimos a cada oyente y a cada persona, o a cada persona también que levante peticiones. Bendecimos a la persona que está dirigiendo estos videos, al pastor Freddy Castro también, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, porque solo usted lo hace posible, Señor. Y que estos mensajes, estos devocionales se sigan multiplicando y sean bendiciendo a más vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por respaldar este canal, El Pan del Cielo. Que Dios me les bendiga, amados hermanos, y que haya un buen inicio de semana para cada uno de ustedes. La paz de Cristo. Shalom.